Arqueomanía. Durante casi 8 siglos convivieron y se confrontaron los reinos cristianos del norte con la Hispania musulmana, conocida como Al-Ándalus. Durante todo este periodo alternaron amplias etapas de paz con periodos de guerra. Y lejos de lo que comúnmente se piensa, no se trató de grandes batallas, sino normalmente de escaramuzas o movimientos tácticos. Sin embargo, sí existieron algunas grandes batallas que queremos conocer. Grandes batallas de Al-Ándalus. La imagen de las batallas medievales se identifica con las batallas campales. En el caso de la historia de Al-Ándalus, las hubo, aunque la mayoría de los enfrentamientos fueron escaramuzas, racias sin demasiada entidad. Se dieron muchos episodios violentos, pero pocos fueron de grandes dimensiones. Y entre todas las batallas de Al-Ándalus, una resuena con nombre propio, las Navas de Tolosa. Celebrada en 1212, podemos considerarla como la madre de todas las batallas medievales. Me encuentro en el castillo de Castroferral, que fue conquistado por los cristianos para dominar el Alto Guadalquivir. Aún me parece oír el estruendo de las caballerías de las mesnadas que conformaban esa coalición cristiana. Una batalla decisiva, no solamente en cuanto al número de contendientes, sino sobre todo por sus hondas repercusiones políticas y estratégicas. La cristiandad está en guerra contra el Islam a finales del siglo XII. Han pasado 100 años desde la Primera Cruzada y Saladino ha recuperado Jerusalén y las principales fortificaciones templarias de Tierra Santa. La conmoción es enorme y el pavor campa a sus anchas por palacios y monasterios de Europa. La vieja Hispania, ahora Al-Ándalus, encarna el problema en suelo europeo. La convivencia de los reinos cristianos es difícil entre sí y las alianzas con los musulmanes a veces prevalecen sobre la lucha contra los llamados infieles. Así llamaban mutuamente en uno y otro bando a los del bando contrario, herejes los unos para los otros. La derrota cristiana en Alarcos, en 1195, deja vergüenza y sed de venganza en los reyes cristianos de la península y en Roma. El Papa Celestino III llama al orden a los reyes cristianos de la península para que resuelvan sus diferencias y se unan contra los almohades. Una ola imparable recorre toda la cristiandad. El Papa llama a una santa cruzada contra los musulmanes de Al-Ándalus, lo que se suma a la cruzada por los santos lugares, Jerusalén incluida, y a la cruzada contra los cátaros en el Languedoc y Provenza. La llamada querella albigense no es un elemento desdeñable en el análisis global. Roma se sentía verdaderamente amenazada por los 4 costados. Hay que pensar que a finales del siglo XII, principios del siglo XIII, la cristiandad tiene realmente un cierto pavor a la expansión del Islam a través de la península e incluso más allá. No es una preocupación del rey de Castilla, es una preocupación que afecta a todos los reinos peninsulares, afecta a reinos europeos y, por supuesto, afecta al papado. Entonces, por eso es fundamental tener en cuenta que la campaña de las Navas de Tolosa está declarada como una cruzada, con los mismos términos exactamente igual que las cruzadas de Oriente. Lo que pasa es que esta es la única en ese momento que se va a celebrar en Occidente. Por eso vienen caballeros franceses, vienen combatientes ingleses, vienen combatientes italianos. Oficialmente está la alianza cristiana peninsular del rey de Castilla con el rey de Aragón y el rey de Navarra. Extraoficialmente es más que probable que haya leoneses y portugueses, que sus reyes en teoría no quieren participar, pero de facto tiene que haber contingentes de esos reinos. Y por otra parte, hay que entender también que es una gran apuesta por parte del Imperio almohade. No se limita el ejército que va a venir hasta aquí, hasta Sierra Morena, a componentes andalusíes. Hay componentes magrebíes, subsaharianos, desde zonas subsaharianas como Senegal hasta prácticamente Centro Europa,
se moviliza una gran masa de combatientes que se van a juntar aquí. ¿Tú crees que desde un principio en la estrategia de la coalición figuraba ya el romper el muro de Serra Morena y entrar en Andalucía? De hecho, esto es casi una cita. No podemos pensar que se encuentran aquí por casualidad. O sea, ellos saben perfectamente dónde está cada uno. Lo que parece es que el califa decide cerrar la puerta de Andalucía y la coalición cristiana decide romper esa puerta y abrirla de cualquier manera, ¿no? Fue una victoria absoluta de la coalición cristiana. ¿Qué consecuencias tuvo, tanto territoriales como políticas? Creemos que es absolutamente fundamental, porque se ha tardado cientos de años en llegar a Despeñaperros, pero a raíz de la batalla de las Navas de Tolosa solo se tarda décadas en llegar a Córdoba. Entonces eso quiere decir que esta es la llave del Guadalquivir. Hay otro factor muy importante. Si aquí hay una debacle militar, significa que lo que es el Imperio almohade desde un punto de vista militar está muy tocado y no se puede hacer frente a la fuerza de los reinos cristianos sin una buena organización y sin un buen ejército. Y todo esto se desbarata a raíz de las Navas de Tolosa, ¿no? Existen numerosas fuentes documentales que nos informan sobre los acontecimientos de las Navas de Tolosa. Documentos de los cronistas árabes y especialmente de los cristianos, grandes triunfadores. Merecen especial atención las crónicas de Jiménez de la Rada, arzobispo de Toledo, gran impulsor de la cruzada contra los almohades y principal inspirador de la Catedral Gótica de Toledo. Jiménez de Rada estuvo en las Navas de Tolosa, pero las fuentes escritas, que en general son fuentes de parte, requieren la comprobación de la arqueología para ser fiables. El paso de Despeñaperros de alguna forma tenía que estar controlado con una guarnición militar a medio camino de la ladera que sube al puerto del Muradal. Entonces, digamos que la toma de este punto era fundamental para controlar precisamente el paso de Despeñaperros. Se ve Santa Elena al fondo, donde estaría en principio el campamento del califa, y ¿dónde se celebraría la batalla? Un primer choque de los ejércitos se produce precisamente en esta fortaleza y en los aledaños que tenemos aquí cerca, en el Llano de las Calaveras. Pero el segundo choque se produce en torno a la Mesa del Rey y en los campos de los Llanos de las Américas y en el otro extremo Santa Elena. Aquí tenemos un reto desde el punto de vista de la investigación porque precisamente tenemos una orografía súper complicada y bueno, de hecho eso explica la propia existencia del paso. Solo puedes pasar por un camino concreto porque la orografía limita que puedas acceder por otra zona. Habéis prospectado en un cortafuego ya con movimiento de tierra y aparecen cientos y cientos de piezas metálicas. Esto nos habla de un ejército descomunal, ¿no? Confirma arqueológicamente un poco lo que históricamente a través de las fuentes escritas, bueno, pues se dibuja perfectamente. Este campo de batalla ha sido continuamente expoliado a lo largo del tiempo. Nosotros a lo mejor estamos trabajando sobre un 20% de lo que quedó después de la batalla. Bueno, pues aún así nos aparece una cantidad ingente de materiales, ¿no? Y aún así estoy convencido de que nos va a permitir interpretar movimientos de tropa en el interior del campo de batalla muy claros. Es una prospección sistemática de todo el territorio que de una u otra forma estuvo implicado en la batalla. Queremos también averiguar cuáles eran los caminos por los que se desplazaban los ejércitos, los lugares de campamento y por tanto planteamos una visión sobre la batalla muy amplia y una investigación que se basa en la prospección metálica y la georreferenciación de cada uno de los objetos. Es verdad que la batalla de Báecula es muy anterior, no tiene nada que ver con la batalla de las Navas de Tolosa, pero la metodología que estamos utilizando es la misma, evidentemente adaptándolo a las casuísticas de una batalla medieval, que es mucho mayor, con muchos más contendientes, en un espacio mucho más amplio. Si Báecula son 500 hectáreas, nosotros tenemos calculado unas 5.000. Hemos estado investigando en la zona de Castroferral y luego hemos hecho una primera incursión también en la zona de la Mesa del Rey. Los dos son elementos muy significativos. Castroferral aparece en la fuente, es una fortificación que controla el paso de Despeñaperros, el paso entre Toledo y el Alto Guadalquivir, y las fuentes nos hablan de que fue un elemento importante en la batalla, que es conquistado por las tropas cristianas. La mesa, las fuentes no hablan y la historiografía asume que fue el lugar donde acampó el ejército cristiano. ¿Lo que habéis encontrado coincide, confirma esas grandes líneas historiográficas? Confirma y matiza esas grandes líneas historiográficas, que es lo novedoso del proyecto y de la incorporación de la arqueología
al estudio de una batalla medieval. Por una parte se confirma que hay un asedio al castillo, pero también se confirma que el castillo tiene unos precedentes, probablemente romanos, y que estuvo habitado a lo largo de los siglos medievales de Andalucía. El castillo era mucho mayor de lo que se pensaba. Nos permiten plantear quizá un campamento provisional cristiano tras la toma. Lo que hicimos fue cuadricular todo el cortafuegos y hacer una prospección con detector de metales, una prospección metálica en cada una de las cuadrículas de forma sistemática. La cantidad de combatientes siempre ha sido un motivo de controversia desde las propias fuentes de los protagonistas. Más o menos creo que hay cierto consenso en unos 20.000 efectivos para el ejército almohade y unos 10.000, 12.000 para el ejército cristiano. Este tipo de arqueología va aportando información material y aclarando los contextos, aunque es una arqueología que requiere medios y tiempo. Se trata de registrar los restos de un episodio histórico que, si bien reunió un elevado número de actores, fue muy breve. ¿Eran conscientes geoestratégicamente que esto era la llave del Guadalquivir? Eso que me está preguntando lo está confirmando las acciones de Fernando III. Fernando III se encontró ya pues el preámbulo hecho. A partir de ahí tenía abierta la Andalucía. Piensa que la Nava de Tolosa fue en 1212 y que Cádiz se conquista en torno a 1260 y tanto. Entendieron perfectamente dónde estaba la vía principal de entrada, que la barrera del Penibético era otra barrera insalvable. De hecho, Fernando III, su política de control del Alto Guadalquivir es como haciendo una pinza. Va controlando, conquistando territorio hasta acercar los lugares donde había nacido Ingalamar, es Arjona, y la capital de la Cora, que era Jaén. En el momento que tenía controlado ese espacio, ya la barrera la tenía en los que es la montaña. Y él fue muy consciente, en el Pacto de Jaén de 1246 lo deja clarísimo. Prefiero que Alamar construya el reino nazarí de Granada al otro lado del sistema penibético, mientras que yo consolido la conquista rápidamente en lo que es la zona de valle del Valle del Guadalquivir. ¿Cómo es posible que se produzca militarmente esta victoria cristiana? En primer lugar, después de la Nava de Tolosa, los almohades y los andalusinos levantaron cabeza, no fueron capaces de organizar grandes ejércitos que frenaran el avance de los castellanos. En segundo lugar, la dinámica de la guerra, de las técnicas militares que están implementando los cristianos, con esas órdenes militares, esos huestes concejiles, esos señores que tienen sus menadas propias, vienen quizás con unas características desde el punto de vista estratégico militar mucho más poderosas que las que tienen los propios andalusíes. Las pruebas arqueológicas van dibujando la realidad de una gran batalla que todavía requiere años de investigación para que puedan obtenerse conclusiones firmes. Si cogemos todos estos soldados y cogemos todos esos grupos de servidores y lo metemos en las navas, tenemos un problema de espacio. Pero es que la Mesa del Rey tiene unas dimensiones, las que tiene. Entraría ahí todo el ejército cristiano, todo. Hablando de aragoneses, de navarros, de castellanos, y toda esa reata de gente, creemos que no, que hubo que tener otra base en el entorno. Eso es lo que tenemos que ir planteándonos en abordar en otras campañas, determinar si realmente allí estuvieron los tres reyes. Los materiales que aparecen no nos dicen que no. Tenemos que aclarar si realmente hubo uno o hubo varios campamentos. El panorama de Al-Ándalus era variable, pero en general, las alianzas y las campañas con pocos efectivos bélicos eran la realidad dominante durante los llamados reinos de taifas. En muchas ocasiones, los intereses políticos y sucesorios producían alianzas entre los reinos cristianos y los musulmanes. Los momentos previos, el califato y el emirato, produjeron grandes fortalezas como Vascos en Toledo y San Esteban de Gormaz en Soria, considerado el castillo más grande de Europa. En el contexto de la defensa de Toledo se fundó Mairit, Madrid. Veamos sus vestigios emirales y califales expuestos en el nuevo Museo de las Colecciones Reales.
La muralla se sospechaba que evidentemente podría estar aquí por toda la documentación que se conoce de Madrid, pero no estaba muy claro qué muralla iba a aparecer, si iba a aparecer un fragmento omeya en cualquier caso, pero del siglo X, del siglo IX, ¿cuál? La gran importancia del hallazgo de este fragmento de la muralla, en las condiciones en las que está, es que nos está hablando de la muralla fundacional de Madrid. Es un fragmento de cronología claramente miral. No hay aquí ningún tipo de intervención posterior en época califal, como ha podido pasar en Cuesta de la Vega, sino que este aparejo con grandes sillares de caliza, de granito y de sílex, con una zarpa muy incipiente, con unas medidas muy claras también, incluso entre las torres que se han podido conservar dentro de esta sala, que están muy juntas. Todo esto nos lleva a una cronología omeya muy temprana. No es un lienzo normal, es una construcción que está recalcando, como hacen otras construcciones omeyas, con estos aparejos tan potentes en las puertas. Lo que nos está diciendo es que se está dando un carácter muy oficial a la fortificación. Esto cuadra perfectamente con las noticias del Muktabas de Ibn Hayyan y el testimonio de Al-Hinjari atribuyendo a Muhammad I de Córdoba, al emir, la fundación de Madrid. El gran asedio de la llamada por muchos Reconquista, término desdeñado por otros investigadores, se dio sin duda en Málaga. La Gran Medina del Sur, el puerto principal del reino nazarí, vio como más de 60.000 hombres y decenas de navíos se concentraron junto a sus murallas. Aquello fue una Troya sin Aquiles. Málaga es una ciudad con la arqueología a flor de piel. Este mismo invierno, durante una cata para colocar una enorme grúa que servirá para restaurar la cubierta de la catedral, varios restos romanos y bizantinos han sido excavados junto al muro sur de la Basílica de la Encarnación. La zona de la catedral presenta una estratigrafía muy potente, llegando en zona a alcanzar los 8 metros. Aquí fundamentalmente será aproximadamente unos 4 metros, pero en época de la factoría, época tardorromana, realmente todo el espacio es un espacio industrializado, ocupado por piletas y por talleres productivos. Esto se repite un poco también en el periodo bizantino, pero son estructuras más vinculadas a temas de almacenes, vinculadas con la zona portuaria. En época islámica se ha documentado aquí muy arrasado, en otras zonas estamos documentando tanto áreas de vivienda como la propia mezquita, y ya posteriormente ya la ocupación, el renacimiento y tal, está directamente vinculada a la construcción de la catedral. Parte de la carga material que se ha documentado en la intervención está vinculado al área industrial, digamos así. Para la parte bizantina son temas más de tanto doméstico como temas de almacenaje también. Un pozo que sí se documentó medieval aportó un gran lote de material almohade con numerosos juguetes. Y en las inserciones de los muros más antiguos, que estamos en esa fase ahora interviniendo, sí se documenta materiales que apuntan a una cronología anterior, tales como cerámica ática o cerámica fenicia. En 1483 se produjo una avanzadilla cristiana que fracasó en la Sarquía. El rey Fernando se planteó entonces la dificultad de la toma de una ciudad como Málaga y decidió el asedio total. Pero claro, asediar una ciudad tan grande como Málaga no era fácil. ¿Y qué hicieron? Pues vinieron primero unas huestes muy numerosas, decenas de miles de personas se asentaron en un anillo de campamento rodeando por completo la ciudad e impidiendo que nada entrara ni saliera de ella. A mi izquierda tengo el campamento del Marqués de Cádiz, detrás mía del propio rey Fernando, más allá al occidente el de la Reina y cerrando por el oeste el del Cardenal. Un asedio total de meses de cruenta lucha. El sitio de una ciudad tan grande era una empresa que comprometía a toda la cristiandad. Hombres y pertrechos llegaron por tierra y mar para rendir Málaga. Se le estaba diciendo a los granadinos: mucho cuidado con lo que hacéis, no seáis tan resistentes ante la presencia de los castellanos porque se os puede castigar de una manera inmisericordia.
La toma de Málaga fue de una brutalidad verdaderamente impresionante, de una modernidad verdaderamente pavorosa. ¿Cuál era la economía de Málaga? ¿Cuál era su real importancia? Málaga es una ciudad que tiene una proyección internacional a lo largo del Sultanato nazarí enorme, a través fundamentalmente de su loza dorada, una ciudad con una próspera, llamémosle burguesía local, que va a tener una participación en la vida política de la ciudad muy evidente, donde los sultanes nazaríes pasaban temporadas relativamente largas buscando un clima más apacible. Todo esto hacen de Málaga la segunda ciudad del sultanato nazarí. Málaga es la ciudad económicamente más próspera, mientras que Granada era la capital del sultanato nazarí, una ciudad interior que tenía otras vocaciones. ¿Por qué no venía Isabel con Fernando? ¿Por qué llega después? Yo creo que los dos querían estar presentes en la toma de la ciudad porque sabían de la significación que iba a tener la caída de este importante centro, de este centro neurálgico del sultanato nazarí. Y por tanto, aunque Fernando llega primero, los dos van a querer participar porque parece ser que aquí se estaba exponiendo lo que era esa idea de unión dinástica entre Castilla y Aragón. Málaga y el reino nazarí no solo cayó por el peso de las armas cristianas, sino sobre todo lo hizo por la debilidad que le produjeron sus luchas intestinas. Pensemos, por ejemplo, que mientras se producía el asedio de Málaga, se desarrollaba en el reino de Granada una cruel guerra civil. Tan intensa e irracional fue esta guerra civil que el propio Boabdil atacó la columna de refuerzo del zagal que venía a defender la ciudad de Málaga. Mientras tanto, en la Alhambra, Boabdil y sus cortesanos apoyan a los reyes católicos debido a su vasallaje, mientras acrecienta la amenaza total sobre el reino nazarí. El sultanato nazarí, como suele suceder en estos casos, se encontraba completamente dividido. Un sector pactista y un sector contrario al pacto, y aquí también se concita todo eso, es decir, en la propia ciudad de Málaga esa guerra o ese enfrentamiento interior también se da, y efectivamente al final lo que demuestra esto es que si uno quiere enfrentarse a un enemigo tiene que estar unido. El asedio total a la ciudad de Málaga no solamente conllevó su aislamiento terrestre, sino también el marítimo. Para ello, los cristianos asentaron una poderosa flota de carácter además internacional en la bahía, aislándola y además impidiendo el suministro por parte de las flotas berberiscas. Realmente, sin este aislamiento marítimo, la conquista probablemente no hubiera tenido lugar. A Málaga llegaron navíos de toda latitud. Italianos, castellanos, aragoneses y flamencos navegaron hasta la bahía de Málaga para doblegar su resistencia. Gentes de toda patria que estrecharon el lazo sobre la garganta de la otrora paradisiaca Medina del Sur. Los víveres y las armas llegaban por mar y en convoyes terrestres. El bloqueo del puerto ahondó la angustia de sus ciudadanos, presos entre las murallas, protagonistas de la crónica de un desastre inevitable que empeoraba por la falta de suministros. La conquista de Málaga tuvo lugar mediante un asedio que usó técnicas de guerra claramente renacentistas, bien diferentes de las medievales utilizadas hasta entonces. ¿Y cuál fue la principal diferencia? Pues el uso de artillería. Una artillería variada y que además procedía tanto del interior de Andalucía, de Antequera, como de Flandes, como es el caso de esas lombardas que fueron muy útiles, que llegaron por mar. En este asedio no solamente se escuchó el entrechocar de las espadas, sino sobre todo el gran estruendo de los cañones y la pólvora. La cristiandad ya a partir del siglo XII-XIII muestra unos avances técnicos en lo militar muy evidentes, y hay muchos investigadores que hablan de este asunto para referirse a el fin de Al-Ándalus como un fenómeno también no exclusivamente político, sino también militar. La ciudad sería rendida tarde o temprano. Así son los grandes asedios. Pero el avance cristiano fue lento y costoso. Hay un cronista andalusí que se llama Al-Mácari que cuenta el asedio de la ciudad y dice que fue pavoroso, que la gente comió lo que pudo, burros, asnos, incluso la piel de los animales, que la ciudad fue continuamente bombardeada, como dicen los cronistas castellanos, incluso con una suerte de guerra química, lanzando cadáveres de animales para introducir enfermedades infecciosas en la ciudad. 3 meses dura el asedio, se inicia en junio, y en esos 3 meses la ciudad parecía que podía resistir, con este emblemático edificio que es la Alcazaba, con Gibralfaro, este complejo militar absolutamente singular y único, pero claro, la ciudad terminó cayendo. A mediados de verano,
la situación dentro de la Medina y la Raval es insoportable. Los malagueños resisten y, en ocasiones, son impelidos a ello por los feroces gomeres. Los gomeres, una hueste de feroces mercenarios berberiscos, tuvieron un gran protagonismo durante el asedio. Primero, porque impusieron un régimen de terror a los habitantes de Málaga, y segundo, porque realmente fueron los que se enfrentaron con mayor dureza con los cristianos. De hecho, fueron los últimos en caer aquí en el castillo de Gibralfaro, donde finalmente fueron derrotados y masacrados. Son unas tropas de élite que vienen de lo que es la actual Jebala, una gente muy preparada para la guerra, pero claro, ante la acometida de esas tropas castellanas poco tienen que hacer. Todos ellos van a ser expuestos, te lo cuentan los cronistas castellanos, empalados. Los habitantes de la ciudad derrotada tuvieron un triste final. Los que no murieron por las armas, el hambre o las enfermedades fueron vendidos como esclavos. Solo unos pocos afortunados lograron liberarse mediante costosos rescates. El duro cautiverio que se dice de la población malagueña. Toda la población es deportada, aquellos que no son capaces de pagar la liberación, pues van a sufrir un cautiverio, toda la población de hecho va a ser esclavizada. Poco después los castellanos van a repartir todos los bienes de la ciudad y se nota en los repartimientos que es una ciudad que ha quedado arrasada, que ha quedado en buena parte destruida. Va a quedar población mudéjar en el interior, en muchísimas localidades de la Algarvía y de la Axarquía, pero la población malagueña va a desaparecer completamente, vendida como esclavos por todo el Mediterráneo. En Málaga lo que se da es un resumen de lo que significa una guerra moderna y el triunfo finalmente de un Estado plenamente moderno como era esa España que se estaba configurando a finales del siglo XV. Algunos de los prisioneros de Málaga desfilaron junto a Juan León el Africano ante el Papa en la misma Roma. Apenas 4 años y medio después de la caída de Málaga, Boabdil entregó las llaves de la Alhambra a sus católicas majestades. Lo que significa es el fin del sultanato nazarí de Granada, que, como bien sabemos, termina el 2 de enero de 1492, pero en realidad Málaga lo que está marcando es el inicio de una nueva época. Ya podemos dar por terminado el sultanato nazarí cuando Málaga es tomada por las tropas castellanas. Al-Ándalus pasaba a ser un recuerdo brillante y la vieja Hispania se preparaba para su unificación total y para el nacimiento de un imperio de ultramar.